Estás leyendo Artigas. Contame qué tiene que ver contigo Artigas. Y Artigas fue prácticamente cuando es rechazado por todo el litoral medio, es decir, Ramírez, Urquiza, de la misma banda oriental, que él crea un poco, él es el iniciador de la banda oriental, ¿no es cierto? Entonces se ve fustigado por eso, entonces termina en Corrientes, donde va a ser prácticamente muy importante desde el punto de vista político y donde va a aparecer un hijo que no sabemos exactamente, por ahí se cree, él adopta a Andresito Guayquiraró, que va a ser gracias a Andresito Guayquiraró y las ideas de Artigas que se salva Misiones. Misiones es un producto de esa política, de esa estrategia. Yo creo que ese Quiroga del alto litoral, del término de su vida que va entre Corrientes, Misiones y lo que es Paraguay, necesita ser estudiado más a fondo y compartido. No hay otra posibilidad. Lo que hace la cultura del Río de la Plata es una cultura que debe ser más generosa, que tiene que ser compartida. Hay un escritor notable que se llamaba Macedonio Fernando que decía, para ser un buen argentino había que haber nacido en Uruguay. Era cómico, ¿no? Pero era cierto. ¿Por qué? Era una manera de decir que digamos, esas diferencias entre nosotros eran medio complejo, ¿no? Yo no sé, yo estuve casado muchos años con una uruguaya, casi 20 años que transité el Uruguay. Me discutí, me peleé con todo el mundo y tuve muy buenas relaciones, inclusive grandes amistades, ¿no? Y mis sobrinos actualmente, algunos que viven en Montevideo, otros que viven en Brasil y otros que viven en México, son de origen uruguayo. Pero ¿Cómo se ve políticamente el Uruguay según tu visión desde esta orilla? es que yo no sé si haría, porque es difícil comparar, ¿no? Para comparar. Si desde el punto de vista de la realidad, Uruguay tendría que tener menos conflictos porque no es un país con grandes conflictos, digamos. La posibilidad laboral está limitada a lo que puede producir y a lo que de alguna manera la administración por un lado y por otro lado lo que es el comercio, pero no tiene tanto conflicto y políticamente no hay tanta divergencia política entre uno y otro. Posiblemente con el Frente Amplio hoy sí, pero me parece que el Uruguay siempre ha sido como un estado o un espacio dentro de América Latina con cierto privilegio, ¿no? En ese sentido. Tal vez por lo letrado de la comunidad, es decir, digo lo letrado, lo preparado, ¿no? Tanto Uruguay, Argentina y Chile fueron beneficiados por estos proyectos de educación que fueron las más avanzadas de América Latina. En el sentido real, positivo, ¿no es cierto? Las reformas de Varela en Uruguay fueron muy positivas. Sarmiento acá con las contradicciones que tuvieron, ¿no es cierto? Sarmiento influyó mucho en Chile también, entonces me parece que ahí hay un parentesco, ¿no? Me parece que Uruguay consolidó, haciéndose un estado positivo y fuerte, con menos conflicto en el sentido de poder tener una población preparada, idónea, ¿no? No es lo mismo hablar de 3,5 millones que hablar de 50 millones y hablar de 250 millones como puede ser los brasileños hoy. Entonces, me parece que ahí está la clave, ¿no? Y por otra parte, el Uruguay en el medio de dos países conflictivos como es Brasil y Argentina ha tenido siempre una posición como más coherente, ¿no? Más clara en ese sentido. No digo mejor, no digo que eso defina la situación, ¿no? Hay momentos buenos y momentos malos en la política, pero me parece que el gran potencial que Uruguay explotó es la formación que tiene, ¿no? La educación que logró construir. Eso es básico para la construcción de una sociedad, ¿no? De una nación, de una